I would say less than 200 people. Well, you tell me. It's not less than 200 people. You killed more than 200 people. Sure. Yep. I killed, basically, 100 people when I was a young man, before I even knew anybody. Too much. One part of my life, I killed people for nothing. Just for somebody to look at me wrong, I would kill them. Stab them, shoot them. You tended to shoot people up close and personal. Definitely. I wanted to tell them just before they left. I wanted to say goodbye. Did you like to look them in the eye? I wanted them looking straight at me. This was a long way away. The distance we are now. We were closer. What did you want them to think as they died? Just see my pretty face. I take it to them. But the last thing they ever saw was me. And if they carry that glimpse to eternity, infinity, or whatever it is, they're going to be thinking of me all that time. I'd be looking in their eyes. I would see the blankness come over it. I'd watch them die. I just didn't shoot them and walk away. I saw the surprise, the shock, the blank. Psst. They're gone. And all I saw was my reflection. But that's it. Richard Leonard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935 en Jersey City, Nueva Jersey, siendo el segundo de 4 hijos. Su padre, Stanley Kuklinski, era un inmigrante polaco que trabajaba de guardafrenos en el ferrocarril. Solía maltratar a sus hijos y a su esposa sometiéndolos a todo tipo de golpes y maltratos. Además, era alcohólico, lo cual agudizaba sus ataques violentos. Su madre, Anna Cecilia McNally, era una devota católica irlandesa de primera generación que trabajaba en una planta procesadora de carne. Además, era muy estricta y a menudo abusiva. Solía golpear a Richard con palos de escoba y otros objetos domésticos. Anna era una católica ferviente, así que Richard se crió en la Iglesia Católica Romana y llegó a servir como monaguillo. En 1940, a Stanley se le fue demasiado la mano en una de sus palizas y mató al hermano mayor de Richard, Florian Kuklinski. Stanley y Anna ocultaron la causa de la muerte del niño a las autoridades, aduciendo que se había caído por unas escaleras. Stanley abandonó a la familia mientras Richard todavía era un niño, y aunque regresaba periódicamente, se desentendió de atender a sus hijos, y no aportaba dinero a la familia. A Anna, con su sueldo empaquetando carne, no le daba para pagar todo, aunque tampoco se preocupaba demasiado por alimentar y vestir bien a sus hijos. Esta situación en la familia empujó a Richard a empezar a robar para comer, y con el tiempo, se volvió un experto, llegando a robar cualquier cosa que estuviera a su alcance. Robaba en los mercados, robaba en las tiendas y robaba de los camiones que hacían reparto por la ciudad. Robaba allí donde pudiera conseguir algo para alimentarse a sí mismo y a sus hermanos. A pesar de lo espabilado que era para robar y lo bien que se le daba, las calles de Jersey City eran muy violentas, llenas de obreros duros, borrachos y maleantes de todo tipo. Y los jóvenes también eran duros y violentos. Richard, que era un niño alto y delgado,
Era acosado y golpeado constantemente por una pandilla de matones adolescentes de su barrio. Comenzó por esa época a matar y torturar animales, especialmente gatos que se encontraba por la calle. Con el paso de los meses el acoso se incrementó hasta el punto de que Kuklinski, cuando tenía 14 años, se hartó de recibir golpes y ser robado. Planeó su venganza y tenía muy claro que comenzaría con el jefe de la pandilla, Charlie Lane. Charlie era el peor de todos. Una noche cogió un palo de madera y lo esperó cerca de su casa en un callejón oscuro. Cuando vio a Charlie salió a su paso y lo golpeó con tanta furia que terminó por matarlo. Al darse cuenta de lo que había hecho entró en pánico por unos momentos, pero pronto reaccionó. Era un gran aficionado a las revistas de crímenes de la época, en las que se trataban casos reales y explicaban el proceder de las fuerzas del orden. En estas revistas aprendió lo que tenía que hacer en una situación como esta. Metió el cuerpo en un coche robado que tenía aparcado en el barrio, llevó el cadáver hasta un puente de Jersey y lo tiró al río, después de quitarle los dientes y cortarle los dedos para evitar la identificación. De hecho, el cuerpo nunca fue encontrado. Tras esto, persiguió uno por uno a todos los integrantes de la pandilla propinándoles terribles palizas. Ya nunca más volverían a abusar de él. A partir de entonces, él sería el matón. En sus propias palabras, aprendí que es mejor dar que recibir. Así, Richard se convirtió en una persona violenta y brutal que era capaz de matar sin sentimientos ni remordimientos. Para cuando tenía 18 años, Kuklinski se dedicaba, entre otras cosas, a apostar al billar americano. Aunque era muy bueno, en ocasiones fingía ser un jugador pésimo para engañar a sus posibles oponentes y ganarles el máximo dinero posible. Esto provocaba muchas peleas que Kuklinski solía ganar sin problemas, pues era un tipo muy fuerte que medía casi 2 metros y pesaba 130 kilos. Una noche, un hombre cometió el error de insultarle en público en un bar tras perder una apuesta de billar. Como Richard no podía matarlo allí, salió del local a esperar al tipo. Al cabo de un rato Kuklinski vio que el tipo había salido y se había quedado dormido en el coche. Así que fue a comprar gasolina. La vertió por la ventanilla e incendió el vehículo con el tipo dentro. Este fue el segundo asesinato reconocido por Kuklinski. Por aquellos tiempos, Richard tenía también una pandilla de compinches con los que se dedicaba a robar almacenes, atracos en licorerías y farmacias, robos en casas de los barrios más exclusivos, etc. A los 20 años, Richard Kuklinski ya destacaba en 3 cosas: el billar americano, la delincuencia y la violencia más extrema, y aunque ganaba mucho dinero, también lo gastaba rápido. Se aficionó al juego, a las cartas y a las apuestas de caballos. Es por ello que si andaba corto de dinero, no dudaba en aceptar cualquier tipo de trabajo no cualificado, como descargar camiones o conductor. En el libro de Philip Carlo, El hombre de hielo, Confesiones de un asesino a sueldo de la mafia, del 2006, Richard Kuklinski afirmaba que a mediados de la década de 1950 se había ganado la reputación de ser un sanguinario asesino que pegaba o mataba a los que le molestaban, además de tener una pequeña pero eficaz banda de violentos delincuentes. Según Kuklinski, su reputación de tipo duro y su extrema violencia atrajeron la atención de la familia de Cavalcante, quien lo contrató para sus primeros asesinatos, ordenándole, para demostrar su fidelidad, que asesinara a 2 miembros de su propia banda, cosa que hizo sin pensárselo 2 veces. Con el tiempo, Kuklinski llegó a ser asociado con la familia criminal Gambino a través de su relación con el soldado Roy DeMeo. De acuerdo a Kuklinski, DeMeo lo llevó en su coche un día y estacionaron en una calle de la ciudad. DeMeo seleccionó un objetivo aleatorio, un hombre que paseaba a su perro, y le ordenó a Kuklinski que lo matara. Sin vacilar, Kuklinski se bajó, caminó hacia el hombre y le disparó en la parte posterior de la cabeza al pasar. A partir de entonces, Kuklinski fue el ejecutor favorito de DeMeo. Según Kuklinski, cobraba 5 cifras por los trabajos que llevaba a cabo para la mafia.
Aunque cometió innumerables asesinatos, la policía no los relacionaba puesto que mataba de muchas formas distintas. Eliminaba a sus víctimas apuñalándolos a tiros, con explosivos, estrangulándolos con cuerdas o sus propias manos. También se hizo un experto en el envenenamiento con cianuro, el cual suministraba inyectándolo en la comida e incluso rociado en un aerosol. Richard decía que era limpio y eficiente. En esta época, también cometió algunos asesinatos aleatorios de personas que cometieron el error de cruzarse con él y hacerlo enfadar por algún motivo. Así fue el caso de unos tipos que en la carretera lo molestaron haciendo maniobras peligrosas y agresivas con sus furgonetas. Kuklinski paró su vehículo y se bajó con su pistola en la mano. Cuando los individuos fueron a por él, Kuklinski los mató de varios disparos. La primera esposa de Kuklinski, Linda, era 9 años mayor que él. Tuvieron 2 hijos, Richard Jr. y David. Pero Kuklinski no quería a Linda ni a los hijos que tenía con ella, y los abandonó. En 1960, mientras trabajaba para una empresa de camioneros, conoció a Barbara Pedrici, secretaria de la misma firma, de la que se enamoró profundamente. A pesar de la reticencia inicial de Bárbara, Richard la cortejó hasta que consiguió tener una relación con ella. Richard se divorció de Linda y se casó con Bárbara en septiembre de 1961. Más tarde tuvo 2 hijas, Merrick y Christine, y un hijo, Dwayne. A mediados de la década de 1960, Kuklinski trabajó en un laboratorio de cine de Manhattan, donde tenía acceso a las copias maestras de una infinidad de películas que se encontraban en cartelera en ese momento. Al principio hizo copias de películas de Disney para vender, pero al descubrir el lucrativo mercado de las cintas pornográficas, pronto comenzó a copiar y distribuir estas películas, obteniendo así unos buenos ingresos de forma regular. En este negocio también estuvo involucrado su jefe en la mafia, DeMeo, que las distribuía en los cines y clubes nocturnos de toda Nueva York. Del tiempo que ejercía de sicario para la mafia, tenía una vida como una persona totalmente normal en el barrio de Dumont en Nueva Jersey, donde se había mudado con su esposa e hijos. Allí mantenía a su familia totalmente al margen de su vida criminal. A ojos de sus vecinos era un empresario de éxito y un padre cariñoso que se ocupaba de que a su familia no le faltase de nada. Sin embargo, Bárbara Kuklinski sospechaba que su marido tenía algún tipo de negocio poco legal. Veía a Richard manejando grandes cantidades de dinero en efectivo. Algo raro notaba, pero prefería no preguntar porque sabía por propia experiencia que Richard tenía un carácter explosivo y violento, y si se enfadaba era capaz de golpearla. En cualquier caso, nunca llegó a pensar que su marido fuera capaz de hacer las cosas por las que terminó en la cárcel. Ella pensaba más bien en algún delito financiero en sus negocios, pero no que fuera un frío asesino. Para mantener el caro estilo de vida que tenían él y su familia, se metió en más y más asuntos turbios con el fin de obtener dinero. En una ocasión fue arrestado por intentar pasar un cheque falso y fue fichado por la policía, pero se retiraron los cargos después de que saldara la deuda. Increíblemente, este fue el único antecedente que Richard tuvo antes de su arresto por asesinato. También creó y dirigió una banda que se dedicaba al robo de casas y almacenes. Los componentes de la banda eran Gary Smith, Al Rinke, Daniel Depner y Percy House. En esta banda Kuklinski era el jefe y el músculo del grupo, pero también el cerebro. Él era quien decidía el lugar y el momento de todos sus robos. A principios y mediados de la década de 1980, Kuklinski estaba involucrado en drogas, pornografía, tráfico de armas, robos, lavado de dinero, secuestro y asesinato por encargo. Sin embargo, ya no estaba en su mejor momento y comenzó a cometer errores. Las fuerzas del orden habían empezado a sospechar de Kuklinski
y pronto comenzaron a reunir pruebas sobre los diversos crímenes que había cometido. El 30 de enero de 1980, Kuklinski concertó una cita con un antiguo conocido suyo, George Maliban, para venderle cintas de vídeo. Durante la reunión, Richard lo mató y le robó los $27.000 que llevaba en ese momento para comprar las cintas. Esta fue la versión que se dio en el juicio, aunque luego en el documental de HBO, de 2001, dijo que lo hizo porque Maliban había amenazado con hacer daño a su familia. En cualquier caso, lo mató de 5 disparos. Después lo metió en un barril, pero al no caber, tuvo que cortarle una pierna. El cuerpo de Maliban fue descubierto una semana después, el 5 de febrero de 1980. El hermano de Maliban dijo a los oficiales de policía que su hermano se iba a reunir con Kuklinski el día que desapareció. Louis Masgay tenía un bazar en Pensilvania y compraba mucho material robado para abastecer su tienda. Richard engañó a Masgay diciéndole que tenía un cargamento de cintas vírgenes robadas a muy buen precio. En julio de 1981, se reunió con Masgay en un almacén. Kuklinski llevaba una pistola del calibre 22, y cuando Masgay fue al baño, le pegó 2 tiros en la cabeza matándolo al instante. Se quedó el dinero que traía para el trato, y después lo metió en un congelador para enmascarar el momento de la muerte. El 25 de septiembre de 1983, 2 años después de la desaparición de Louis Masgay, se encontró su cuerpo cerca de un parque de la ciudad de Orangetown, en Nueva York. El médico forense encontró cristales de hielo dentro del cuerpo. En un cálido día de septiembre, Kuklinski no había descongelado el cadáver antes de tirarlo. Es por esto que los agentes del orden lo apodaron el hombre de hielo. Desde principios de la década de 1980, la banda de Kuklinski estaba siendo investigada por las fuerzas del orden que, en diciembre de 1982, arrestaron a Perry House, uno de los miembros. Se emitieron entonces órdenes de arresto contra otros 2 miembros de la banda, Gary Smith, de 37 años, y Daniel Debner, de 34. Kuklinski les alquiló una habitación en el York Motel para que se ocultaran. Richard les dijo que se quedaran en la habitación y no salieran. Sin embargo, Smith dejó el motel para visitar a su hija. Cuando Kuklinski se enteró de esto, entró en cólera. Al no obedecer sus órdenes, Kuklinski pensó que Smith podría traicionarlo y convertirse en un informante. Según el testimonio de la hermana de Daniel Debner, Kuklinski trajo a Smith una hamburguesa con cianuro. Sin embargo, esto no hizo el efecto deseado. Smith no moría. Así que Richard obligó a Daniel Debner a estrangular a Smith con el cable de una lámpara. Después ocultaron el cuerpo en la cama de la habitación, en un hueco bajo el colchón. El 27 de diciembre de 1982, los encargados del York Motel encontraron el cuerpo en descomposición de Gary Smith, debido a las quejas de los clientes por el desagradable olor que tenía la habitación que habían alquilado. Después del asesinato de Smith, Kuklinski trasladó a Daniel Debner, de 34 años, a un apartamento en Bergenfield, Nueva Jersey. Aunque Richard no quería hacerlo, acabó matando a Debner entre febrero y mayo de 1983 por miedo a que pudiera delatarlo. El cadáver de Debner fue descubierto el 14 de mayo de 1983, después de que un ciclista divisara el cuerpo en una zona boscosa de West Milford, Nueva Jersey. Los investigadores sospechaban de Kuklinski, ya que Debner fue el tercero de sus asociados en ser encontrado muerto. Poco tiempo después, Kuklinski concertó una cita con Paul Hoffman, un farmacéutico de 51 años que pretendía comprar una partida de Tagamet robado, un popular medicamento para tratar las úlceras pépticas con el que esperaba conseguir grandes beneficios vendiéndolo en su farmacia. Sin embargo, Richard tenía otros planes. Llevó a Hoffman a un garaje que tenía alquilado, y una vez allí, intentó dispararle, pero el arma se encasquilló. Al final, lo mató a golpes con una llave para pernos. El cuerpo de Hoffman nunca apareció. Sin embargo, la policía supo que Hoffman fue visto por última vez cuando iba a reunirse con Kuklinski, llevando encima $25.000 para comprar medicamentos robados.
El hecho de que Kuklinski hubiera sido la última persona que había visto a Hoffman, Smith, Debner, Masgay y Maliban no pasó desapercibido a las fuerzas del orden. El detective Pat Kane estaba tras la pista de Richard Kuklinski desde 1979. Había vinculado los homicidios sin resolver de Hoffman, Smith, Debner, Masgay y George Maliban a Kuklinski porque había sido la última persona que vio a cada uno de ellos con vida. Por fin, en 1985 una división del Departamento de Justicia Criminal de Nueva Jersey creó un grupo de trabajo dedicado a arrestar y condenar a Richard Kuklinski. El agente especial del ATF Dominic Polifrone consiguió ganarse la confianza de Richard, obteniendo grabaciones en las que Kuklinski hablaba de asesinatos y otros delitos graves abiertamente. Gracias a las grabaciones y otras evidencias, el 17 de diciembre de 1986, Richard Kuklinski fue detenido en la puerta de su casa cuando bajaba de su coche donde se encontró una arma de fuego. Debido a la fuerte resistencia de Richard, se necesitaron varios agentes para derribarlo y esposarlo. Su esposa, Bárbara, que también se enfrentó de forma violenta a la policía, fue acusada de intentar impedir la detención de su marido. Los fiscales acusaron a Kuklinski de 5 cargos de asesinato y 6 relacionados con armas, así como intento de homicidio, robo y tentativa de robo. Las autoridades dijeron que Kuklinski tenía grandes sumas de dinero en cuentas bancarias en Suiza y una reserva en un vuelo con destino a ese país. Kuklinski tuvo que pagar una fianza de $2 millones y entregar su pasaporte a las autoridades. En el juicio, cuando le preguntaron por qué había matado a George Maliban y a Louis Masgay, Kuklinski respondió: eran negocios. En 1988, un tribunal de Nueva Jersey condenó a Kuklinski por 5 asesinatos y lo sentenció a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin poder optar para la libertad condicional hasta los 110 años. En 2003, se declaró culpable del asesinato en 1980 del detective de la policía de Nueva York, Peter Calabro, y le condenaron a otros 30 años. Kuklinski murió de un paro cardíaco a los 70 años, en la madrugada del 5 de marzo de 2006, en un ala de seguridad en el St. Francis Medical Center en Trenton, Nueva Jersey. Durante su encarcelamiento, Kuklinski concedió entrevistas a fiscales, psiquiatras, criminólogos y escritores, en las que afirmó haber asesinado entre 100 y 250 personas entre los años 1948 y 1986. Sin embargo, muchos de los asesinatos que confesó en sus entrevistas no han sido corroboradas oficialmente, y de muchos de ellos no hay prueba alguna. Así, Kuklinski afirmó que arrojó cuerpos en cuevas en el condado de Bucks, Pensilvania, y eliminó a varias víctimas arrojándolas a las ratas para que las devoraran. Sin embargo, en 2013, el Philadelphia Inquirer señaló que las cuevas han tenido muchos visitantes desde la época de Kuklinski y no se han descubierto restos humanos. Kuklinski también afirmaba que a partir de la primavera de 1954, comenzó a rondar Hell's Kitchen en Manhattan, buscando víctimas. Allí, afirmaba haber asesinado a un número indeterminado de personas sin hogar y tipos marginales, simplemente para perfeccionarse en el dudoso arte de matar. En 2006, Paul Smith, miembro del grupo de trabajo involucrado en la detención de Richard y más tarde un supervisor de la División de Crimen Organizado de la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey, dijo que las autoridades en todo el país no pudieron corroborar un caso basado en los datos que Kuklinski dio. En cuanto a las afirmaciones que hizo en el libro de Philip Carlo sobre que era un asesino frecuente para DeMeo, ninguno de los miembros de la banda de DeMeo, que más tarde se convirtieron en testigos, admitió que Kuklinski estuviera involucrado en los asesinatos que cometieron. También afirmó haber sido responsable del asesinato de DeMeo en enero de 1983, aunque las pruebas y testimonios disponibles de los colegas y asociados de la banda de DeMeo lo desmienten. En general, tanto especialistas en la mafia
como las fuerzas de la ley y los propios mafiosos desmienten que la relación de Kuklinski con DeMeo y las familias de la mafia fueran tan intensas como afirma. Se piensa que es posible que hiciera encargos y trabajos para miembros menores de la mafia, pero de una forma mucho más tangencial. Es difícil creer que el asesino a sueldo preferido de DeMeo, el que mató a docenas de personas por encargo, no aparezca en ninguna investigación, ni en ninguna escucha, ni que nunca algún soplón mencionara su nombre. El caso de Kuklinski sigue abierto debido a que las autoridades desconocen la cantidad total de asesinatos llevados a cabo por Richard, aunque creen que mató al menos a varias docenas de personas, tanto por encargo de la mafia, como por iniciativa propia. Sin embargo, esto, casi con toda seguridad, nunca será esclarecido.